Ya han escuchado hablar sobre este tema de los dones en el Nuevo Testamento. Bueno, hoy estamos entrando o ya entramos al pasaje donde habla de los dones en Efesios 4 y ese va a ser pues o va a ser el tema de hoy y es parte de este pasaje de Efesios 4. Como siempre, leemos todo el capítulo de Efesios 4. Voy a leer en la NBI y dice así. Todo el capítulo 4 de Efesios. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de enseñanza, y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas, de, eh, de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada en la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejan que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaja honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Muy bien, todo el capítulo 4 en la NBI. Hoy seguimos la sesión pasada, vimos cuál era el regalo de Cristo y el regalo eh, era literalmente el ministerio. Cuando escuchamos la palabra ministerio, uno piensa a el pastor, el líder, el salmista o lo que sea, y lo que aquí estamos viendo es que la palabra ministerio es un espejo que me mira a mí. Si yo soy cristiano, yo soy ministro. Si soy cristiana, soy ministra. Y no es por lo que yo he hecho, sino por es lo que yo he recibido de Cristo. Es un regalo de Cristo. Entonces hoy seguimos con este pasaje. Lo que acabo de decir está en el versículo 7, lo vimos la sesión pasada. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia. Ok, la palabra gracia tiene que ver con dar, ¿verdad? Con extender algo, eh, algo que yo no pedí, digamos. Por ejemplo, en un cumpleaños, si uno, bueno, la verdad es que uno no, solo.
aquellas sinvergüenzas que piden los regalos y dicen, hey, ya voy a cumplir, voy a cumplir años mañana. Pero normalmente uno no los pide, ¿verdad? Entonces la gracia es eso, es algo que se recibe. Entonces dice, nos ha dado la gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. La palabra dones literalmente significa un regalo. La palabra gracia y don están conectadas, ¿ok? Tiene que ver con algo que Cristo dio. Vale. Hoy, versículo 8 dice así. Leo otra vez y ya le ponemos así, le bajamos el acelerador y leemos detenidamente. Versículo 8, capítulo 4 de Efesios, leo en la NBI. Dice, por esto dice, después de lo que acabo de leer. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Ascendió a lo alto. Versículo 9, ¿qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11, él mismo, el que ascendió y descendió, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de que hay un propósito de estas constituciones, de estos regalos, estos dones, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y sigue, pero bueno, retrocedamos. Voy a leer en la NTV otra vez ese pasaje y le vamos encontrando un poquito de sentido. Em, Dice, versículo 7, la sesión pasada. No obstante, Él nos ha dado cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llevar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo, aquí dice específicamente, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Aquí dice específicamente esa línea que estamos llevando. Cristo dio los siguientes regalos a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Hasta ahí. Y leo de la Reina Valera una vez más eso y hacemos unas observaciones. Dice, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Una vez más, palabra gracia, palabra don, tienen que ver con regalar, con dar. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A propósito, leí la Reina Valera de último porque esta frase, cautiva la cautividad, suena bien extraña, o sea, suena como súper compleja. Y como ven en las próximas versiones, solo dice que llevó, eh, perdón, que llevó eh, una multitud de cautivos. O sea, que se llevó cautivos a un montón. Entonces, eso es lo que significa cautiva la cautividad. En mi opinión, ¿ok? En mi opinión, encontrarle un poquito más de sentido espiritual a esto o de sentido más simbólico, no cabe aquí. Y lo pienso porque, y aquí doy un paso hacia adelante, porque esta frase del versículo 8 viene del Salmo 68. Y en el Salmo 68, eh, ya vamos a observar, pero entonces por eso pienso yo que cautiva la cautividad, esa frase, sencillamente significa a un montón de cautivos. La palabra cautivo es una palabra de guerra, ¿ok? Es una palabra de un ataque, es una palabra de un reino que hace algo. Y todo el Salmo 68 se refiere a eso. Entonces ya vamos a ir a observar. Versículo 9
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Otra frase de la Reina Valera, eh, que tampoco pienso yo que hay que sacarle demasiado, aunque, o sea, puedo estar equivocado. Estoy dando lo que yo percibo al estar leyendo en orden y al estar observando. Entonces dice a las partes más bajas de la tierra. Entonces, adelanto que algunos han dicho que esto es el infierno y que en los 3 días que él estuvo muerto, él descendió. Eh, o sea, puede ser, siempre puede ser, pero aquí las palabras son bien poquitas, solo dice las partes más bajas de la tierra, o sea, no da mucha explicación. Y dice el 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vale, veamos un par de detallitos. Voy a ir rápido y va a ser un poquito cargadito, pero bueno. Ya les dije que la frase en el versículo 8 que dice, en la otra versión dice, las escrituras dicen, en la Reina Valera dice solo, perdón, la Reina Valera solo dice, por lo cual dice, pero es una cita del Salmo 68 que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A mí me gustaría hacer un ejercicio con ustedes, súper rápido, que hay unos 2, 3 minutitos, y les pido que abran la Biblia en el Salmo 68 y solo les pido que con sus ojos muévanse en el Salmo 68. Si quieren ir en orden, está bien, son 35 versículos, o sea, no es corto. Solo muevan sus ojos a lo largo del Salmo y solo capten ciertas ideas. ¿Ok? Voy a dejar un minutito de silencio para que lo hagan. Solo exploren y capten ciertas frases, ciertas ideas y tratemos de captar como que qué tipo de cosas está diciendo. Bueno, ok, unos, no sé, 15 segundos más. Ok, bueno, ¿qué captaron? Ok, ¿qué frases captaron? La palabra enemigos se repite bastante. También aquí en el versículo 4 dice el que el cabalga sobre los cielos. Es una idea de alguien sobre un caballo, ¿verdad? Es un guerrero. ¿Ok? La palabra cautivos, la palabra rebeldes. De repente habla de Sinaí, de Moisés, o sea, no dice Moisés, pero Sinaí es con Moisés y la ley. De repente habla de cómo él es digno de alabanza. El 17 dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Obviamente Dios no tiene carro, ¿verdad? Los carros de Dios, si te imaginas el Audi y el BMW. No, entonces los carros de Dios tienen que ver con otra imagen de guerra, de reino, de imperio, de ejército. La palabra ejército también sale, ¿ok? Habla de dones en ese sentido de regalos, pero vaya, entonces ahorita aquí está la conexión, ¿ok? Atención. Aquí está la conexión. Hallamos la palabra dones en un salmo donde se está hablando de las imágenes que ahorita estamos explorando. Entonces, si dones es regalos, ¿verdad? Entonces está hablando de eso que hacen los reinos. Se pueden imaginar,
a los presidentes hoy. Se llevan dones entre ellos. No sé. Bueno, hoy vi, de hecho, que Putin tiene un chuchito que le regalaron, no me acuerdo, un país asiático y ahí lo tiene. Se fue un don, es un regalo. Entonces, habla de dones. De aquí, de este contexto del Salmo 68, viene la frase. ¿A dónde está la frase? El versículo 18. 68, 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, la frase de la Reina Valera, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor, versículo 19, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Ok, este contexto tiene que ver con un... Vale, y entonces, otra cosa bien importante, cuando dice subiste a lo alto, en este salmo hay una dinámica de como de burla o de sarcasmo, porque ya en el salmo se había hablado de cómo, bueno, el versículo 2, no, 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 el 2, ¿cuál leí? Que cabalga, el 4 dice, el que cabalga sobre los cielos. ¿Cómo? Si el Señor ya estaba en los cielos, entonces, ¿qué es eso de que subió a lo alto? Entonces, esto es como una burla a aquellos que pensaban que estaban más alto de Dios. Es como hoy. Hay humanos, hay líderes, hay círculos que piensan que manipulan a Dios o que Dios no lo ve o a saber qué piensan. Y piensan ellos que están arriba, 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 pero solo Dios está arriba. Entonces cuando dice, subiste a lo alto, es un sarcasmo. ¿Qué más alto que Dios? Entonces es un sarcasmo, pero también es una burla, es decir, vos pensabas que estabas ahí, pero ¿sabes qué? Yo subí porque yo ya estaba ahí. Y dice que subió a lo alto y cautivó la cautividad. Ya vimos qué significa eso, que tomó cautivos. Eso es una cosa de guerra. ¿Ok? Vaya, atención porque aquí vamos llegando ya vamos regresando a Efesios. Vaya, entonces, una vez más, Salmo 68, cabalgar, carros de guerra, cautivos, enemigos, alabanza a Dios, poder de Dios, ¿verdad? Y viene Pablo y agarra ese versículo que dice, subiste a lo alto. ¿Se recuerdan que en Efesios dice que descendió? En el Salmo 68 no dice eso. Entonces el Espíritu Santo eh, le da introducción a esa idea allá en Efesios. ¿Ok? Voy a seguir con la NTV aquí. Y dice en Efesios, regresamos, dice, versículo 8, por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Esa es la imagen que viene del Salmo 68. 9. Fíjense, dice Pablo y el Espíritu Santo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Esta imagen para mí es lo que conocemos del Evangelio, que Dios descendió, nos vino a buscar, se hizo hombre, Juan capítulo 1, ¿verdad? Se hizo carne, ¿verdad? En un pesebre creció y dio su vida por nosotros y al tercer día resucitó. No sé si significa también que descendió más, ¿verdad? Al infierno, puede ser. Para mí es esa imagen de Jesús que ya conocemos. Él estaba en lo alto y descendió. Entonces dice Pablo, no solo ascendió, sino que descendió. Y el que descendió es el mismo que ascendió. Esto es poderosísimo porque ¿a dónde estaba Jesús en el Salmo 68? No estaba, solo estaba Jehová, el que cabalga sobre los cielos. Entonces aquí claramente Pablo dice, ese mismo Dios es Cristo, es Jesús, ¿vean?
Y dice, versículo 10, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llevar la totalidad del universo con su presencia. Dice la NTV, esa frase en la Reina Valera dice así. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todo lo de cielos para llenarlo todo. Esa frase, bueno, les dije que iba a venir un cargadito. Esa frase es la misma frase que encontramos en el capítulo 1. ¿Ok? En medio del capítulo 1 encontramos esa frase que dice, versículo 9, 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ok? Y al final dice, la cual en su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es una idea de Efesios, esta frase. ¿Ok? La NTV dice, la totalidad del universo con su presencia. Bueno, ya vimos esa idea de este guerrero que puede llegar ahí. Conclusión por hoy. Versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, perdón, profetas, pastores y maestros. Y vamos a seguir la próxima sesión hablando de eso. Pero la conclusión de hoy, cuando ese guerrero del Antiguo Testamento ganó todas sus batallas, ¿ok? Y pueden pensar en cualquier batalla del Antiguo Testamento, desde Génesis, ¿verdad? Hasta Malaquías. Todas esas guerras que ganó el Señor, Él dice que llevó cautivos. Y vamos a usar la palabra botín, agarró un botín. Y ese botín el Señor lo había tenido y ahorita podemos hablar de cosas espirituales, ¿ok? Las cosas espirituales son más reales y más fuertes que las cosas materiales. Y ese gran botín que viene del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento viene aquel que descendió, ¿verdad? Y dice Pablo que el que descendió es el mismo que ascendió, es el mismo de Salmo 68. Y viene ese botín y lo agarra el Señor y dice, esto yo lo tengo y se lo voy a dar a la iglesia. Estos son los dones para hacer guerra, los dones para hacer reino, los dones para hacer ministerio. Se lo voy a dar a mis hijos, a mi iglesia. ¿Ok? Entonces nos da esos dones y esos dones tienen nombres: apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Y adelanto que en la otra sesión vamos a tratar de identificarnos con cada uno de ellos, hombres y mujeres. Bien, vamos a orar. Padre, gracias porque podemos explorar tu palabra, Señor, porque tú ya nos diste las conexiones entre el Nuevo y el Antiguo Testamento y tu Espíritu Santo no nos ha escondido estas cosas, sino que nos las ha revelado para que las reflexionemos y las vivamos. Señor, queremos reconocer que tú eres el que cabalga sobre los cielos, que tú eres el que ascendiste a tomar cautivos, a tomar dones, y que Cristo, tú, eres el que ha dado los dones a la iglesia. Ayúdanos a entender esto, Señor, a vivir de acuerdo a esto, que tu nombre sea santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor. Y te pedimos, Padre, que podamos tener el privilegio de vivir de acuerdo al llamado que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén.